invitarme a tu programa. Un gusto a todos los que nos escuchan por tu señal. Efectivamente, bueno, no hemos tenido la oportunidad de vernos desde antes del 20 de agosto, ¿no? Así fue, desde y aquel que día. conversamos. Y efectivamente, pues desde ahí acá pues han pasado muchas cosas que podríamos analizar, entre ellas pues el resultado de la consulta popular que convocó a todos los ecuatorianos y ecuatorianas a votar por la pregunta que de manera ilegal, de manera inconstitucional se había retenido en las esferas de la burocracia nacional y de ciertos jueces y cortes nacionales, y que finalmente fue posible hacerla este año, y en torno a la explotación del bloque 43. Como tú sabes, más del 59% de los ecuatorianos votaron que sí en la consulta, es decir, que queremos mantener el crudo del bloque 43 bajo tierra. En Loja hubo un resultado uno de los resultados más importantes que en todo el país, superando el promedio nacional. Más del 60% de lojanos y lojanas votaron a favor de esta pregunta, y eso yo creo que se debe en parte al trabajo voluntario de decenas de personas, de cientos de personas en toda la provincia que estaban deseosas de poner su granito de arena para aportar en esta campaña a favor del Yasuní. Entonces, ese fue un resultado importantísimo. Creo que además es un resultado aleccionador para la política ecuatoriana, Freddy. ¿Por qué? Porque por primera vez en la historia del Ecuador nos sentamos a discutir en una campaña nacional sobre el futuro económico y hasta político del país, en términos más abstractos, más conceptuales, y no tanto aterrizados en una figura o en una cara, ¿no? en un político de turno. Y tuvimos la oportunidad de hablar sobre el futuro petrolero ecuatoriano, sobre el futuro de la minería en el Ecuador, y creo que todo eso se vio en la campaña, a pesar de que sí, esa campaña también estuvo un poco tapada por la campaña electoral de las presidenciales, no nacionales, asambleístas nacionales, pero creo que tuvimos la oportunidad de discutir eso. Aquí en Loja, por ejemplo, hubo un debate interesantísimo, donde estuvo ya ahora el ex gerente general de Petroecuador, Ramón Correa, donde él prometía que la explotación bajo su gerencia iba a ser de primer orden y que no iba a pasar nada. Ya vemos lo que pasa con este tipo de funcionarios públicos, no son pasajeros, él ya no está, sus promesas, así hubiera ganado el no, hubieran quedado en el aire, creo yo. Pero tuvimos la oportunidad de discutir con él, con su equipo de trabajo en la Universidad Técnica Particular de Loja. Acá vinieron figuras de todo también a nivel nacional para tener ese debate que se transmitió a nivel nacional, y fue uno de los debates más importantes que se dio en esa campaña, creo yo, donde pudimos participar y dar nuestro punto de vista sobre por qué la gente tenía que votar sí. Entonces yo creo que en el marco de todo esto tenemos un resultado súper importante, que es el resultado de que la mayoría de ecuatorianos quiere dejar el petróleo 43 en el subsuelo. ¿Por qué? Porque considera que el Yasuní es un lugar de enorme riqueza, de enorme biodiversidad, y que vale la pena protegerlo por encima de unos pocos recursos que, digamos, no, al final del día no llegan a beneficiar a todos los ecuatorianos. Ahora, después de eso, Freddy, tú has visto, hubo una reacción infantil, diría yo, y irresponsable por el actual presidente de la República, que se va, yo diría, por la puerta de atrás y arrastrando los pies, porque a pesar del resultado que él dijo que iba a acatar, por ahí se filtraron ciertas declaraciones de él, de que eso no lo iba a hacer y que iba a hacer lo posible para evitar cumplir, pero digamos, eso queda ahí como declaraciones. La ley hay que cumplirla, la sentencia y la consulta hay que cumplirla, y como lo ha dicho el nuevo presidente de la República, él va a acatar los resultados. No, le iba a interrumpir porque había una llamada, pero ha cortado ya. Luego puede reiterar la llamada para no interrumpir más adelante, porque justamente es lo que le iba a preguntar, ¿no? ¿Qué va a pasar con eso? Vamos con la llamada primero. Buenos días. Te escuchamos, adelante. Muy buenos días, Freddy. Quisiera dar un análisis de lo que pasó en la consulta. O sea, no es tan real lo que está diciendo su entrevistado. El problema fue que en Orellana, ¿no?, donde está el petróleo, en el propio Yasuní ganó el no. Entonces ellos no quieren dejar el petróleo bajo tierra. Entonces las comunidades de allá
dicen que van a hacer valer su decisión y que el petróleo está en su tierra. Entonces lo que hizo esta consulta es crear conflictos entre los ecuatorianos. Va a haber una pelea, no puede ser que pase hasta alguna desgracia. Y yo le puedo decir, Freddy, que tengo colegas ingenieros electromecánicos de acá de Loja que trabajan en el bloque ITT, ¿ya? A ellos les han dicho las comunidades de allá que sigan explotando, que no hay ningún problema, que ellos no van a permitir que se paren ni que saquen ninguno de esos fierros. Entonces, lo que va a pasar es un conflicto, Freddy, y ojalá no escale a mayores, pero la gente de Orellana dice que no va a permitir que les paren la producción petrolera del bloque ITT. Gracias, Freddy. Sí, lamentablemente el análisis, bueno, entre comillas, análisis de la persona que acaba de llamar, responde a una realidad muy sectorizada, es el sector petrolero que sangra por la herida, digamos, que les quitan la teta. Claro, exactamente, o sea, les duele, ¿no? Hay mucha gente que hasta ahora hablas del Yasuní y se enfurece porque no les dieron la razón. Entonces, comentarios como el de la persona que nos llamó, que decir que el 59% de la votación del Ecuador no sirve, es como decir, el 51% de las personas que eligieron a Daniel Noboa no sirve, porque en Guayaquil perdió Noboa, o porque en Manabí perdió Noboa, y ellos van a desestabilizar el país. Eso es absurdo, completamente absurdo. El petróleo es de los ecuatorianos, y esto es muy importante decirlo. Las comunidades del Yasuní son las comunidades guaorani en su mayoría se oponen a la explotación del Yasuní. Y esto quedó totalmente demostrado en la campaña, quedó demostrado, sigue siendo demostrado hasta la actualidad. Las comunidades que apoyan, porque sí hay comunidades que apoyan la explotación petrolera, son comunidades que han estado en el rol de pagos de Petroecuador y que lamentablemente al final del día lo único que terminan haciendo es defendiendo el interés particular por sobre el interés público. Pero decir y alterar y decir que se va a producir una matanza, un derramamiento de sangre por el resultado del Yasuní, es un análisis muy, digamos, yo diría estomacal y fuera digamos, de la realidad, ¿no? Que a todos los ecuatorianos más bien deberíamos ver esto como una oportunidad para empezar a discutir, como decía en un inicio, esta transición a una economía postpetrolera, porque el Ecuador le quedan pocos años de ser un exportador de petróleo. Esto se demostró también, Petroecuador lo admitió, las reservas actuales de petróleo del Ecuador se van a acabar en 7 u 8 años. Digo las reservas para exportación, no significa que nos vamos a quedar en cero, pero el Ecuador se va a convertir en un país importador neto de petróleo en alrededor de 7 años al nivel que vamos, con o sin Yasuní. Entonces, tenemos estos 7 años, incluido este año y medio del nuevo presidente Noboa, para pensar a ver cómo vamos a sustituir estos recursos. Y en vez de conversar de eso, nos estancamos en los llantos del mal perdedor, diciendo que en Orellana ganó el no. O sea, no le hace para nada bien al país. O sea, veamos, conversemos, claro. Juntémonos como ecuatorianos para ver qué país queremos hoy en adelante. Y dejemos de estar señalándonos con el dedo, diciendo tú tienes la razón, tú no tienes la razón. Hubo una campaña yo diría una campaña de más de 10 años, Freddy, porque durante 10 años se estuvo discutiendo si debería haber o no consulta. Durante 10 años se estuvo discutiendo si era una buena idea o no una buena idea explotar el Yasuní. Y se ganó, se triunfó rotundamente. Luisa González, ¿no? Y Daniel Noboa, juntos, no tuvieron la votación que tuvo el Yasuní en la consulta popular. Esa es la legitimidad que se tiene en esa consulta. Muy bien. Claro, bajo esa lógica del ingeniero que llamó, fíjese que en Loja hay una riqueza enorme de minería y de extracción minera legal e ilegal, y sin embargo la gente hizo a la inversa de Orellana. En cambio, usted dice que fuimos los más prominentes. O sea, fue la tercera provincia que más votación obtuvo. Imagínense usted. Entonces, también diríamos que en Loja, en cambio, dijo que sí, queremos todo bajo tierra, y entonces con esa lógica acá también la minería no es aceptable por ningún punto de vista, ¿no? Porque nosotros hemos demostrado que somos como los costarricenses, amamos la naturaleza y queremos vivir de eso.
Entonces, ¿usted cree que eso sea una papa caliente para el nuevo gobierno? Por supuesto que sí, Freddy. Yo creo que ¿Y por qué? este año y medio va a ser un año y medio. Bueno, las personas que se lanzaron a esta campaña, ¿no es cierto?, y peleaban la presidencia de la República, creo que entiendo que sabían el país que heredaban. Es un país complejo, Exacto, dividido, con muchos problemas. Y uno de los temas que más división y conflicto ha causado en los últimos 10 años, Freddy, tú lo sabes muy bien, es el tema minero, ¿no? O sea, el origen de muchos conflictos sociales en el mapa de conflictos sociales en el país es el tema del agua y es el tema de la minería, ¿no? Entonces, ¿por qué? Yo considero que la razón principal que se da esto es que desde una decisión vertical y arbitraria y prepotente por parte de los gobiernos nacionales se ha querido imponer una idea. ¿Cuál idea? La de que hay que explotar la minería a como dé lugar, ¿no? Entonces, eso ha generado conflictos a lo largo y ancho del país, en Imbabura, en Carchi, en Pichincha, en Zamora, en Bolívar, en Loja, en Cuenca, ¿no es cierto? Y las grandes marchas nacionales, los grandes paros nacionales de los últimos 10 años, desde la Marcha del Agua, desde el 2012 más o menos, hasta los últimos paros nacionales, han tenido como un eje central el tema de la reivindicación de los territorios de los pueblos y nacionalidades indígenas y la defensa del agua. Entonces creo que esto va a seguir en la agenda. Lamentablemente, y digo que es lamentable, a pesar de que todavía ni empieza el gobierno, las últimas declaraciones del presidente electo van por la línea esa de la imposición y de la política de siempre. Es decir, dijo, básicamente, en resumen, lo que yo lo escuché decir fue, vamos a respetar los resultados de la consulta popular del Yasuní, pero vamos a profundizar la extracción y priorizar la extracción de minería en el Ecuador. ¿Cómo? No. Como acelero y freno. Exacto. Entonces, esto yo creo que lo hace desde... A ver, hay muchas razones por las cuales creo que lo hace. Creo que en parte que el Grupo Noboa, que tiene una importante influencia en el plan de gobierno, es obvio eso, ¿no es cierto?, tiene intereses mineros, Freddy. O sea, eso no lo podemos negar. O sea, me encantaría decir pensar que el presidente electo va a pensar y actuar de manera distinta, pero... Bueno, son de mentalidad empresarial. Pero más de mentalidad empresarial. Por ejemplo, yo conozco empresarios como Roque Sevilla, como los dueños de Pacari, ¿no es cierto?, que tienen una mentalidad empresarial moderna, tienen una empresarial de innovación, y no están pensando en la minería. Pero Roque Sevilla, todo es en función del turismo, bueno, entonces pero entonces una mentalidad verde, impecable, claro, porque usufructúa de eso. Pero pues, lo que voy es que la mentalidad empresarial no tiene por qué ser sinónimo de destrucción ni de minería. Creo que los verdaderos empresarios de este país son los que quieren un desarrollo sostenible, en el sentido de que utilizando los recursos para las futuras generaciones, claro, no utilizando los recursos para llevárselos y llenarse los bolsillos. No olvide que el presidente electo, en principio, apoyaba la conservación de la naturaleza. Claro, eso es lo que me... Incluso muchos jóvenes se sumaron ahí justamente por ese discurso ambientalista, sí, verde, ¿no? Hay que darle al César lo que es del César, ¿no? Y creo que Daniel Noboa fue uno de los voceros más claros en explicar las razones por las que económicamente no es beneficioso explotar el Yasuní. Eso fue, él lo hizo muy pragmáticamente. Muy didáctico, sí. Ahora, pero luego de eso, lo que a mí me ha preocupado es de estas otras declaraciones de que ha dicho que él va a profundizar el tema de la minería, y eso se lo vio en el último debate. Eso fue una como dirían las nuevas generaciones, banderas rojas que alzó este candidato cuando yo lo escuché decir eso. Y creo que como en virtud de la democracia y en virtud de un debate transparente y abierto, creo que es importante mencionarlo para debatirlo. Yo creo que bien haría Daniel Noboa, ahora que está es electo, escucharnos,
¿no es cierto? Escuchar a los ecuatorianos, escuchar a la gente, decirle, mira, esto es lo que está pasando en el país. Hay sectores donde la minería es incompatible, Freddy, tú y yo lo sabemos. No se puede hacer minería en fuentes de agua. Esto lo ha dicho todo el mundo, mineros y no mineros. El problema es que es racional. Al parecer no sabemos qué es la fuente de agua. Fíjate lo que está pasando en Fierro Urco ahora, Freddy. En Fierro Urco ahora, esta semana, por información fidedigna que tengo ahí de algunas colegas, el Ministerio de Ambiente aprobó ya el texto de la resolución para declarar a Fierro Urco como área de protección hídrica. Esto sería la primera área de protección hídrica que tendría Loja. O sea, ¿no? ¿Qué pasa con la minería? ¿Chao minería? En principio, si es que el área de protección hídrica está encima de las concesiones, las concesiones tendrían que desaparecer, pero eso es un futuro, sería una discusión posterior. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Según información, y espero yo estar equivocado, que la coordinación zonal del Ministerio de Ambiente y Transición Ecológica, ¿no? El MATE, ha frenado la declaración. Aquí el director zonal de acá, y no ha querido firmar esa declaración. Una declaración que está pendiente de firmar desde el gobierno de Lenín Moreno. ¿Y sabes por qué no se firmó en el gobierno de Freddy Moreno esa declaración de área de protección hídrica de Fierro Urco? Porque los intereses mineros de Fernando Benalcázar y de su grupo de mineros que estaba en el gobierno frenó esa situación. Y ahora, que el nuevo gobierno está de salida y que hay un grupo de funcionarios honestos, preocupados por el ambiente, y dicen, no, hay que declarar Fierro Urco porque es importante. Para Loja, Fierro Urco es clave para el futuro, porque ahí está la fuente de agua de la provincia, de gran parte de la provincia, al menos de la mitad o del 60% de la provincia. Y entonces, proteger esta estrella hídrica es clave para nuestra y las futuras generaciones del país, sobre todo en un entorno de cambio climático. Buenos días, la persona que está en la línea, 725-400, lo escuchamos, adelante. Bueno, se ha retirado, no hubo paciencia. Le ruego recupere su llamada telefónica para escuchar su opinión. Entonces, Freddy, fíjate. Vamos entonces, solo para cerrar la idea. Sí. Entonces, fíjate, nosotros tenemos, ojalá este impasse al interior de esta burocracia, porque entiendo que hay presiones por parte de asesores de la Presidencia de la República que quieren evitar que se declare a Fierro Urco como área de protección hídrica. Ojalá esto se supere y finalmente tengamos eso. Pero si no lo hace este gobierno, quedará en manos del siguiente gobierno. Y entonces a Daniel Noboa hay que explicarle. Oiga, señor presidente, Fierro Urco es una fuente, es el origen de 4 ríos que riegan 3 hasta 4 provincias, que es el principal fuente de agua de los sembríos de la agroexportación bananera de la provincia del Oro. No, es incompatible hacer minería en este lugar. O sea, seamos honestos, no es una buena decisión empresarial, volviendo a ese tema, destruir el agua, la fuente hídrica que riega todo esto para sacar un poco de oro o un poco de cobre. Entonces, esas son las cosas que deberíamos poder conversar con el nuevo gobierno, que deberíamos sentarnos a dialogar. Y yo esperaría que las nuevas dignidades electas, ¿no es cierto? Incluso el asambleísta que salió por Loja del movimiento ADN, que anteriormente fue de Pachacuti, que anteriormente fue de otro movimiento, no sé cuál, tenga la valentía, la entereza de decirle esto a su presidente. Hay que discutir el tema de Fierro Urco. El compromiso. Ajá. El compromiso. Es decir, algo se va ganando terreno, se va ganando la protección a la naturaleza, como no puede ser de otra manera. Pero el presidente electo, y una vez ya posesionado y en funciones, puede dilatar esto, simplemente lo del Yasuní. Bueno, a ver, le puedo sacar la vuelta hasta el problema terminar tiene un año, es decir, el 20 de agosto del 2024 la explotación de petróleo del Yasuní tiene que cerrarse por completo. En caso de no hacerse, entonces ahí va a haber pueden empezar a tomar acciones para encontrar responsables administrativa, civil y penalmente por un desacato de la Constitución, de la consulta. Entonces, ahí se puede llegar incluso al supuesto de la destitución de funcionarios públicos, electos incluso, ¿no? Que no quieren acatar este tema. Entonces, no es una situación de que yo me hago el loco, me hago el gil.
Además, tomando en cuenta que tiene por delante un movimiento ecologista en el país que está en ciernes, que ha sido un poco, que no es uniforme, que está desorganizado, pero que ha mostrado la valentía y ha mostrado la organización suficiente para llevar adelante esta causa durante los 10 años y que no nos vamos a cansar y que vamos a estar ahí presionando y que vamos a estar ahí peleando y luchando por la causa del Yasuní, por la causa de Fierro Urco, por la causa del Cajas, por la causa de INTAG. Porque son las causas que le van a dar un futuro viable a este país, Freddy. Entonces, yo esperaría que Daniel Noboa, siendo el presidente millennial, que dicen que en teoría es por los años, por su edad, demuestre que no va a ser lo mismo de siempre, ¿no? Demuestre que va a actuar diferente a esos políticos añejos, viejos, que le dieron la espalda a este país, le dieron la espalda a la juventud. Mentirosos, claro. Buenos días, la persona ¿Aló? que está en la línea. Sí, buenos días, doctor Aponte. Le estoy llamando de la parroquia de Gualel para felicitar al doctor que está en el panel. Pablo Piedra. Doctor Piedra, le saluda Honorato Ngamarca. Honorato, buenos días. Nosotros continuamos con la lucha en la defensa de la naturaleza y del agua de Fierro Urco. Y estamos, queremos también decir que al nuevo gobierno que para la campaña se unieron a ADN los que querían minería en Fierro Urco. Sí, ellos están apoyando al nuevo gobierno. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, es usted el que tiene que responder. Buenos días, don Honorato. Un gusto escucharlo. La verdad, el compromiso y valentía de gente como usted en Gualel han permitido que esta lucha se siga luchando, ¿no? Porque lo de Fierro Urco no está cerrado, claro, y se mantenga. Entonces, esa es la preocupación, fíjate, Freddy, es la preocupación de que hay como una... No hay claridad en lo que va a pasar en este gobierno todavía, a mí, desde mi punto de vista, y en ciertos temas. Por ejemplo, no quisiera comentar mucho sobre esto, ¿no es cierto? Pero cuando tenemos un candidato joven que llega a la primera reunión de transición con uno de los políticos más añejos que ha tenido este país, a uno como que lo decepciona, ¿no? Pero esperemos que haya sido simplemente un gazapo, como dicen. Pero puede ser, pero yo lo explico, ¿no? Ahí. A mí no, por ejemplo, y bien que usted dice, a uno, habla por usted, porque yo he visto otras cosas que he analizado, he leído, he hecho seguimientos, y digo que este país está lleno de prejuicios, ¿no? También, por supuesto. Es que ese es el problema, Así ¿no? es. O sea, si a una persona la acusan, digamos, o una persecución política adrede, y la estigmatizan con eso, y el pueblo se queda con eso, y se acabó, y es un marchano ahí, que es imposible de quitar. Entonces este hombre que ha sido un académico en Costa Rica, justamente el país que hablábamos, que ha sido amnistiado, que siempre ha hablado con la verdad y que no habla con demagogia cuando dice, ya pues hay que sincerarnos, hay que quitar... Por ejemplo, es el más grande ecologista. Fíjese cuando habla, por ejemplo, de que hay que eliminar subsidios a los combustibles. En cambio, ISA dice que hay que quitar, que poner más subsidio. Yo no discuto la preparación, la academia. Yo no discuto la preparación de Alberto Ajic, no discuto su capaz valía como persona, tiene muchos amigos y personas que los quiere. Pero sí pongo en duda el hecho de que un candidato que se haya calificado como de centro izquierda llegue con un asesor económico que es la representación del neoliberalismo. Sí, usted sabe que un empresario no tiene ideología. Pero Alberto Ajic no es empresario, Freddy. No, me refiero al presidente. Pero todos tenemos, mira, la ideología la tenemos todos. Pero si el presidente les dijo a todo el mundo que él era de centro izquierda, ¿qué es que le voy a estar creyendo yo? Que entonces nos mintió. Es que es un hecho. Oye, mira, ¿sabes cuál es el problema? Es que no es cuestión de decirlo, es que ese es el problema. El pueblo dice, yo soy de centro izquierda. Pero él es un empresario, él es casi un oligarca. Pero ¿sabes cuál es el problema, Freddy? Que en una democracia, uno de los pilares de la democracia, y eso es lo que no se entiende muy bien a veces en nuestra frágil y débil democracia, es la transparencia.
¿no es cierto? Y entonces la transparencia en democracia se ve cuando, por ejemplo, tú en campaña dices, yo voy a hacer esto, lo voy a hacer de esta manera y lo voy a hacer con estas personas. Pero cuando tú dices eso, entonces el electorado se une, teóricamente, ¿no? Se une en torno a ti y te da el voto. Pero si tú llegas al poder y dices lo contrario que dijiste en campaña, para luego hacer lo contrario, cosas que quizás habiéndolas dicho en campaña la gente no hubiera votado por ti, eso es falta de transparencia y eso es antidemocrático. Entonces eso es la preocupación. Y por eso ganan elecciones y todos lo hacen, porque dicen, ¿a este qué le gusta? A Pablo le gusta la conservación con Freddy. Hablemosle de la conservación y de la naturaleza, porque si no, no nos da el voto. Es que ese es un problema ya como cultural. Pero ese es un problema de la democracia y de democracias frágiles. Ese es un tema cultural, sí, de una democracia imberbe, así, incluso indefinida, porque desgraciadamente no hay esa transparencia. Porque si les dicen la verdad, nadie, no voto yo. No voto. Es que ese es el problema. Por eso es que los alcaldes llegan y yo les decía, está prohibido que se quejen, porque saben muy bien cómo encuentran esos presupuestos, esa institución. 80% dice el de Pinal que tiene del gasto corriente, más del 80%. Y sin embargo, si vamos y le hacemos una inspección relámpago, vemos que él ya metió más gente, e incrementó ese gasto corriente, esa burocracia. Y así funciona este país. Pero si él decía en campaña, yo voy a votar a todos los que están ahí, no ganaba. Y ese pueblo tan pequeño no ganaba nunca. Entonces, ese es el asunto. Ahora, Pablito, yo le iba bueno, aquí para cerrar. Una pregunta de examen. La pregunta de examen, vamos a cerrar diciendo que esperemos que el presidente se posesione, sí, ejerza, administre el gobierno y vamos a ver qué decisión toma en esto, ¿no? Porque no deberíamos estar en ascuas, porque ya ganó la consulta. Exacto. Fíjese para que vea cómo es un país, para que vea que ni aún así no tenemos la certeza, lo cual demuestra que hay inseguridad jurídica en este país. Así es. ¿Ya ve? Hay inseguridad, porque no, pues ya ganó la consulta, hay que ejecutarlo. Pues. Claro. Es la voz del pueblo, el soberano mandó, y aunque nos duela, aunque el pueblo se haya equivocado, pero hay que cumplir. Así es. Hay que cumplir, ya ve. Entonces, por eso es que vamos a ver qué decisión toma el presidente, que no debería ser más que el cumplimiento de su deber. Una última pregunta, voy a adicionar a algo. Claro, Freddy. Se viene la consulta del presidente. Vendrá muy pronto, incluso se van a adelantar ya la posesión, viene para noviembre la posesión del presidente, parece que es el 25 de noviembre. Mientras más rápido salga este gobierno, creo que mejor. Sí, sí, porque ya es, no sé si es tan extremadamente malo, bueno, también algún rato la historia lo juzgará. El asunto es que un gobierno que está por salir ya pierde autoridad. Sí, exacto. Eso es todo, pierde autoridad, entonces la gente empieza a llevarse incluso, agarra lo que puedas, porque de aquí ya me votan y todo eso, se incrementa un poco, se exacerba la corrupción en los mandos medios. Dice, hermano, te dejo firmando este contratito y con esto ya puedo vivir 1, 2, cuántos años hasta que consiga otro empleo. Entonces se van llevando todo lo que pueden. Agarra lo que puedas, es ahora, ¿no? Pues le adiciono la pregunta así rápido y hasta por el tiempo. La consulta se viene, ¿es el único recurso que tiene, que franquea la Constitución Política de la República del Ecuador? No la franquea, yo creo que es un recurso constitucional. Mi recomendación sería al señor presidente de la República es que se reúna de un gran equipo de constitucionalistas para no cometer los tropiezos que ya ha cometido tan frecuentemente y tan tercamente el gobierno saliente, y proponga una propuesta de consulta popular que esté acorde a lo que permita la Constitución y los dictámenes de la Corte, y que no sea un tropiezo que le genere complicaciones a su gobierno. Creo firmemente, Freddy, que la consulta no va a corregir los problemas de la inseguridad en el país, lamentablemente. Creo que es un mecanismo político que podría tener este presidente para fortalecer su gobernabilidad
en un inicio, y en ese sentido creo que sería positivo para él, pero como ciudadanos debemos entender que una consulta, sea cual fuera lo que se pregunte, sea lo que sea que se pregunta, no va a corregir los problemas del narcotráfico, no va a corregir los problemas de la mala justicia en el país, no va a corregir la ineficiencia del gobierno por sí misma, sino que tiene que ser un instrumento de política que permita darle ciertas herramientas para que pueda él cumplir con sus ofrecimientos de campaña, y que esos ofrecimientos de campaña tengan como una consecuencia el mejorar el nivel de vida, el reducir la inseguridad. Mire usted, la consulta. Este es un presidente joven, quizá uno de los más jóvenes del mundo incluso. Sí, segura. Sí, puede ser uno de los más jóvenes del mundo. La consulta no es cosa nueva, no es una herramienta de un joven, de un nuevo. Está haciendo lo que han hecho todos los presidentes añejos, viejos, prostáticos, todo. Es lo mismo. Ya ve usted, no hay como tampoco a veces sobredimensionar las cosas, ¿no? O sea, incurrir en la novelería. No, es que es joven y entonces solo tienen que trabajar en el país jóvenes de 35 años para abajo porque él es joven. A los de 36 hay que matarlos. No, es una equivocación. O sea, eso es un error. Es absurdo. Pero es que la gente empieza a repetir eso. Absurdo. Cuando no hay formación, cuando no hay razonamiento, entendimiento, entonces es el presidente más Hay gente joven. de 28 que parece de 70 y gente de 70 que tiene el corazón de uno de 25. Por favor. Y el alma de uno de 25, que es lo más importante. Por Entonces, favor, no, pero, eso no. pero entonces la gente, ¿por qué dice eso? Porque oye a uno y empiezan a repetir. Es un cacareo, hay una recitación que no viene al caso. ¿Por qué? Porque nos falta formación política, raciocinio, lógica, nos falta un montón de insumos para poder pensar bien y no llegar a los extremismos, ¿no? Como estos, ser radicales. Los que sí somos radicales somos los de Fernando Villavicencio. Eso sí somos radicales. Me encantó lo de él. La primera vez que me cae bien el expresidente Correa. ¿No? Dijo, hay que quitarles el voto a los radicales de Fernando. Y lo definió bien, pues. Estamos con el corazón dolido, sensible, en duelo razón, todavía. con mucha razón, y con mucha razón. Entonces la consulta no va a resolver grandes problemas del país. No, Freddy, bajo ningún concepto, sobre todo temas de inseguridad. Para resolver el problema de la inseguridad hay que hacer una mejor y más eficaz inversión en la Policía Nacional, mejorar el tema de la función judicial, preparar a los jueces y mejorar el sistema carcelario en el país, no evitar este tema. Y eso no pasa por una consulta popular. Y pienso que se le queda el mejor, generar condiciones de vida digna para la obviamente, gente. A mediano y largo plazo. Por favor, pues claro, una persona que tiene una actividad, un empleo, que tiene un sustento para llevar a su familia, no está pensando en delinquir fácilmente, ¿no? Entonces por ahí viene, la policía no tiene nada que hacer frente a la gente honrada, a la gente que está ocupada. Gracias, doctor. Gracias, Freddy. Gracias.